Es decir, bueno, pues nosotros ojalá pudiéramos controlar estos eventos del cambio climático, los tsunamis, los terremotos. En la actualidad no se puede, las enfermedades, los síndromes, etcétera. En realidad ahorita no se puede, pero con el tiempo puede ser, ya no nos tocaría a nosotros obviamente, pero generaciones más adelante puede ser que podamos controlar todo eso. Y de liberación, el reto es liberar a la humanidad del hombre, porque el hombre así como tiene muchas cosas buenas, pues también tiene muchas cosas malas, como es que hay naciones y comunidades en miseria, en guerra, en opresión, en superstición, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros somos mejores en general la humanidad si eh, desapareciéramos la miseria, si desapareciéramos la guerra, si desapareciéramos la diferencia de clases y si desapareciéramos la superstición. Entre la superstición, pues, quiere decir todas estas guerras y todas estas creencias religiosas que no nos dejan nada bueno. ¿Sí? Ok, seguimos. Aquí tenemos una clasificación de las ciencias, ¿de acuerdo? Hay varios tipos. En este caso son cuatro. Las primeras son las formales. Son aquellas ciencias cuyos enunciados son formales y siguen la lógica sin experimentación. A esto se refiere las ciencias sociales, como la lógica, como la filosofía, como la psicología, las letras, etcétera. ¿Sí? Luego están también las factuales. Las factuales son, en un principio son empíricas, pero tienen un proceso de verificación. Bueno, las únicas que tienen un proceso de verificación, las únicas ciencias que tienen un proceso de verificación son las matemáticas y la física. ¿Sí? Ok, y luego las puras tienen un fin meramente cognitivo, su objetivo es la comprensión de la realidad. Esto se refiere a todas las de las ciencias naturales, que sería biología, química, astronomía, ¿sí? Y aquí también va la física. La física va en las factuales y en las puras. Y las aplicadas, ¿sí? Son de carácter utilitario. Se aplican las teorías a través de la tecnología para el bienestar, ¿sí? A esto se refiere a las ingenierías. Bueno, acá arriba, se me olvidaba, también es la medicina, la bioquímica, la anatomía, todo eso, ¿sí? Y aquí en las aplicadas son las ingenierías. Ustedes saben que hay muchos tipos de ingenierías. Ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero en computación, ingeniero en sistemas, ingeniero en robótica, todo eso. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces esas son las ciencias que acabamos de hablar, ¿verdad? Que se dividen en esas cuatro que acabamos de ver, ¿sí? Aquí están lo de la biología, las puras, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están las aplicadas, ¿sí? Aquí están las de la matemática, las factuales, ¿sí? Ok, bueno, seguimos. Ok, bueno, ciencia y su función social. Sabemos que la ciencia no es fija, ya dijimos, va cambiando constantemente. Trata de ampliarse y perfeccionarse, ¿sí? Hace lo posible por controlar los problemas sociales, porque su función social es, los problemas fundamentales de la ciencia son los problemas sociales. Esos son los que la ciencia quiere eh, resolver, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que la ciencia es lo mejor que tenemos en el mundo. Lo mejor que tenemos como especie humana es la ciencia, porque la ciencia está encaminado a resolver todos los problemas sociales. Que en el camino de repente la gente lo usa mal, sí, pero siempre todo lo que impulsa a la ciencia es mejorar a la especie humana, hacerle más cómodas las cosas,
que se cure, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los problemas sociales? Los problemas sociales tenemos muchos, la violencia, tenemos muchos, 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 la economía, etcétera. Pero se resumen en tres. Uno es la falta de educación, es uno de los problemas principales. Otro es la discriminación y el tercero es la mala distribución de la riqueza. Esos tres son los problemas fundamentales que tiene el ser humano. De ahí se derivan todos los demás. Todos los demás se derivan de ahí. Cuando hablamos de la mala distribución de la riqueza nos referimos a la pobreza, como vemos aquí esta imagencita. Este señor que tiene en la mente comprar carro, comprar casa, comprar muchas cosas, computadora, etcétera, antojos, y este pobre nada más está pensando en comer. Entonces este tiene opción de pensar en muchas cosas porque está bien comidito, este no tiene chance de pensar en nada más que en comer. Ok. Bueno, la ciencia, como les dije, es lo mejor que tenemos y trata de mejorar las condiciones de existencia del individuo. Simplemente en la revolución industrial. La revolución industrial, que tenemos esta imagencita de eso, fue hecha, bueno, para muchas cosas. Entre ellas fue hecha para que la ropa o cualquier cosa, ¿verdad? Algún artefacto para un carro, etcétera, saliera más rápido, pero también, o sea, para acelerar el proceso, pero también hacía que una sola persona pudiera hacer el trabajo que antes hacían muchas y con menos esfuerzo, ¿sí? Por eso se dio la revolución de la burguesía, es decir, empezó a haber, antes los que tenían el dinero eran los reyes, ¿verdad? Los que tenían las tierras y todo eso, pero empezó a haber gente que empezó a poner negocios y que empezó a tener igual de dinero o más que los reyes, como por ejemplo Bill Gates, ¿verdad? O Carlos Slim, pues les aseguro que tienen mucho más dinero que cualquier rey del mundo de cualquier país, ¿sí? O sea, los burgueses sobrepasaron a los aristócratas, ¿sí? Sobrepasaron a la realeza. Bueno, la ciencia trata de sustituir a la religión y para eso solo es cuestión de tiempo. Yo sé que a lo mejor van a decir, no, ¿cómo cree? Que no sé qué, esto y lo otro, pero ya pasó, ya pasó. Miren, hay preguntas fundamentales en en el mundo. Uno es, ¿cómo se creó el mundo? Es una respuesta básica. Y una puede ser lo creó Dios y la otra la creó el Big Bang. ¿Y qué creen? La respuesta más profunda es la del Big Bang y la más superficial es la de Dios. Y si nosotros lo ponemos a escrutinio público, es decir, si nosotros nos ponemos a preguntar en qué cree más la gente a través de todo el mundo, la gente les dirá a final de cuentas en el Big Bang. ¿Por qué? Porque hay libros de todo eso, muchos libros de todo eso, ¿sí? Y sin embargo dirán, bueno, ¿y las de lo creó Dios? Bueno, pues por ejemplo está el libro cristiano, ¿verdad? Está el musulmán, está el judío, el de Buda, el de etcétera, y más o menos dicen lo mismo. Sí, nada más que a uno de los dioses o a varios, dependiendo de la religión, se le, se le ocurrió crear un mundo. Pero si se fijan, es una explicación muy superficial, ¿sí? Pero la otra es profunda porque habla de gases, de explosiones, de sustancias químicas, de cómo aún se sigue expandiendo el universo, etcétera. O sea, todo eso y cosas que todavía ni sabemos, como los agujeros negros, etcétera.
Entonces, si se fijan, bueno, la ciencia ya ganó en cuanto al origen de la Tierra y del universo, y ya ganó en cuanto al origen del hombre, también con la evolución, ¿sí? Con la evolución y la genética. O sea, ahí nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos que hubo una rama evolutiva de las cuales los chimpancés son nuestros primos, ¿verdad? Sí, este, y que nuestros primos más lejanos son los gorilas, los orangutanes, etcétera, todos ellos, pero que genéticamente, si nosotros nos hacen una prueba genética, tenemos el 98% de afinidad genética, lo cual quiere decir que son nuestra familia. No quiere decir que hubo un Adán y una Eva, ¿sí? Entonces eso dice la ciencia, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a discutir creencias, ni esto ni lo otro, sino que lo que estamos viendo es lo, eh, lo que estamos viendo es lo que está comprobado, ¿de acuerdo? Si a alguien le funciona creer en cuestiones religiosas, siga creyendo. Si a alguien se le abrió, se le incentivó la cuestión de mm, buscar más de la ciencia, pues también eso es aplaudible, ¿verdad? Las dos cosas son aplaudibles. Ya cada quien verá qué es mejor para cada individuo, ¿sale? El conocimiento se muestra como inagotable, dice aquí. Bueno, y aquí vemos esto. Es una cuestión de broma, dice. Señor, descubrieron el código del genoma humano, que hablamos un poquito de él en biología el semestre pasado, si se acuerdan. Ese genoma humano es para poder, eh, tarde o temprano, poder curar cáncer, que vivamos más tiempo, que se regeneren miembros y órganos para la gente que no le funcionen o que los hayan perdido, etcétera. Y dice, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. ¿Sí? O sea, aquí es donde dicen, bueno, ¿en realidad fue creado eso o es una cuestión de la naturaleza que nosotros podemos llegar a conocer? ¿Sí? Ok. Y bueno, pues tengo por aquí algunas imágenes, ¿verdad? Que bueno, ahí no vale mucho la pena ahí ahondar en eso. Este, Parece haber un distanciamiento de la función social de la ciencia y la filosofía por intereses económicos, como el genoma humano. ¿Se acuerdan que les dije yo que lo del genoma humano es muy bueno, pero que por uno de los problemas sociales, que es la mala distribución de la riqueza, pues puede ser algo malo? ¿Por qué? Porque como les decía yo en su momento el semestre pasado, si nosotros podemos modificar genéticamente las personas, podemos hacerlas que no estén enfermas, que sean más saludables, más inteligentes. Si podemos hacer todo eso, en algún momento se le va a poner precio. Y solamente van a poder pagar por ello quien tenga dinero. Y entonces puede ser que se hagan dos especies, las especies ricas, bonitas y saludables, y las otras feas, ignorantes y sin dinero, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que hay un distanciamiento entre la ciencia y la filosofía. Los beneficios no deben de ser restringidos a unos cuantos, ¿sí? No debe ser así, como se los comenté, ¿verdad? Incluso hay por ahí un caso, pues, de que desde los años 80, alguien no sé si recuerda al Magic Johnson, un jugador de básquetbol. El Magic Johnson tiene años que tiene SIDA, bueno, que es VIH positivo, y durante décadas mucha gente se murió, pero él no. Porque en su momento era el LeBron James, antes de Jordan, era el LeBron James de su época. Y entonces el señor tenía mucho dinero y pudo pagar por ciertos tratamientos que aún estaban, de hecho, en experimentación,
pero pudo pagar por ciertos tratamientos de los que apenas ahora, hace como unos 10 años, un poquito menos o unos 8, que ahora ya son muy comunes, es decir, la gente ya no se muere de SIDA. La gente dura muchos años viviendo con SIDA sin problema, porque ya hay tratamientos que hacen que tienen el virus, pues, pero no desarrollan la enfermedad. Y el Magic duró, estamos en 2020 y él como en los 80s, tiene 40 años más o menos teniendo SIDA, VIH positivo. Este, entonces imagínense, pues ese fue un conocimiento que él por tener mucho dinero pudo tener acceso y sigue vivo. Bueno, continuamos. El desarrollo social es el origen y resultado de toda actividad científica. Es decir, como les dije yo hace rato, toda ciencia lo que se quiere es un desarrollo social, un bienestar para la humanidad y una comodidad para el humano. Si la ciencia crea problemas sociales, ella misma encuentra los medios para resolverlos. Es decir, ya en su momento, cuando se dé lo del genoma humano, la misma ciencia sabrá cómo resolverlo, ¿sí? Una de las cosas, pues, es que todos esos cambios genéticos tienen que ser mediante un seguro y que va a ser para toda la población. Yo pienso que va a ser de esa manera. Y cuando una vez que el genoma humano, el proyecto del genoma humano esté en su apogeo, ya no vamos a tener síndromes, ya no van a existir, no va a haber gente con síndrome de Down, con autismo, y con todos los síndromes que hemos visto el semestre pasado, ¿sí? ¿Cuándo será eso? ¿Quién sabe? Pero va a suceder. Mira, por ejemplo, en transportes, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, el metro, allí en la Ciudad de México, pues recorre en poco tiempo una gran distancia, mucho mejor que los camiones, que los carros, etcétera, ¿verdad? Y si nos vamos a Europa y nos vamos a Asia, como en China o en Japón, pues podemos encontrar unos que van a 500 kilómetros por hora, imagínense, una velocidad enorme, llegas muy rápido a tu destino. O como les decía, las vacunas, ¿verdad? O el genoma. O por ejemplo, los alimentos transgénicos, que algún día platicaremos de ellos. No son totalmente fuera de lo que pudiéramos pensar, los alimentos transgénicos no son malos, sino que son modificados genéticamente para comérnoslos. De hecho, mucho de lo que comemos es transgénico, ¿verdad? Por ejemplo, jitomate, cebolla o chile que hemos comido está modificado genéticamente, por ejemplo, si hay época de sequía, que retenga líquidos, o al revés, si es época muy abundante de agua, esas semillas, para que no se echen a perder, aguanten con mucha agua, o en este caso calabazas gigantes, jitomates gigantes, eh, manzanas de diferentes colores, y no nos pasa absolutamente nada, ¿sí? Ok. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos habla, entre otras cosas, nos habla de las reglas y de las leyes. Esto, nos dice, las reglas es una técnica hecha por los humanos. Es decir, las reglas están hechas por los humanos. Y las leyes, nadie las hizo, ya están ahí. ¿De acuerdo? Entonces dice, las reglas es un comportamiento y las leyes son explicativas para todo ser vivo. Es decir, son una ley. ¿Sí? Todo ser vivo se adapta a esa ley. Por ejemplo, el oxígeno. O sea, ¿cómo se llama? Bueno, todo ser vivo tiene que respirar oxígeno o dióxido de carbono. Por lo menos aquí en la Tierra. Esa es una ley. ¿Sí? Y una regla es un comportamiento.
Ustedes saben que, por ejemplo, en la biblioteca tienen un comportamiento, en la casa tienen un comportamiento, en la escuela tienen un comportamiento, etcétera, ¿sí? Luego, lo que debemos de hacer para lograr o no algo. Si nosotros estamos en la clase de experimentales y se les da un reglamento, es decir, ustedes tienen que cumplir con eso si quieren pasar. Si no, pues no cumplen, pero no pasan. ¿De acuerdo? Ok. Y luego las leyes. Describen qué hay, qué ocurre y qué ocurrirá en la naturaleza. ¿Sí? Lo que ya hemos visto una y otra vez, las leyes de la inercia, de la gravedad, de todo eso. ¿Sí? Del ciclo de la vida, del ciclo del agua. ¿Sí? Ok. Y luego las reglas son dirigidas a la humanidad. Las obedecen, las entienden o las violan. Es decir, las reglas nosotros las podemos infringir. Si no seguimos las reglas, pues reprobamos ciencias experimentales. Si no seguimos las reglas, nos meten a la cárcel. Si no seguimos las reglas, nos corren de nuestro trabajo. Pero las podemos no seguir si queremos. Y las leyes, no importa lo que hagamos, las tenemos que seguir. Es decir, yo de repente no puedo decir, no, yo no quiero ya estar bajo la inercia, yo no quiero estar bajo la ley de la gravedad, yo no me quiero morir. Pues aunque yo no quiera, me voy a morir, aunque yo no quiera, estoy bajo la gravedad y estoy bajo las leyes de la inercia. ¿Sale? Ok. Y lo otro cuadrito aquí dice, para la tecnología, dice, el conocimiento es el medio que hay que aplicar para alcanzar fines prácticos. Y esta diapositiva era de más atrás, pero bueno, vamos de todas maneras, ¿sí? El objetivo es la acción con éxito del conocimiento puro. Bueno, la ciencia predice lo que ocurrirá, como ya les dije yo, y la tecnología sugiere qué hacer para influir para que una cosa ocurra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Julio Verne. Julio Verne fue un escritor francés de finales de 1700, inicios de 1800. Y lo que él escribió muchas novelas, como por ejemplo Viaje a la Luna, este, Viaje al fondo del mar, eh, ¿cómo se llamaba el otro? La vuelta al mundo en 80 días, etcétera. Bueno, por decir algunos, ¿sale? Viaje al centro de la Tierra, me acuerdo de esas cuatro. Bueno. Y cuando él las escribió, nada de eso era realidad, nada de eso, eso era una ciencia ficción. De hecho es el primer, bueno, no es el primer escritor de ciencia ficción, pero sí es el más famoso. Este, Era algo que él relataba como una cosa que estupenda, que no se podía hacer. Decías, ¿cómo va a ser posible eso? No, pues maravilloso, ¿verdad? Sí. Pero él en realidad decía algo que era totalmente plausible, que no fue realidad hasta muchos años después. Por ejemplo, imagínense dar la vuelta al mundo en 80 días, pues es muchísimo tiempo. En un avión puedes dar la vuelta, este, pues a lo mejor no en 24 horas, pero sí como en unas 30 horas le puedes dar la vuelta al mundo, ¿sí? Este, ya hemos ido al espacio, ¿verdad? Sí, no hemos ido al fondo del mar, no hemos ido al fondo del océano, eso sí, no, y no hemos ido al centro de la Tierra, eso falta todavía, fíjense nomás, todavía falta eso por cumplir de lo de Julio Verne. Este, pero, pues conforme va habiendo tecnología, se puede llegar. Hubo la tecnología para poder ir a la luna, se dio. Hubo la tecnología para darle la vuelta al mundo en 80 y en menos días, y se dio. Aún no hay la tecnología para llegar al fondo del mar, bueno, pero se va a dar tarde o temprano. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere. Por eso dice, la tecnología sugiere qué hacer para que algo ocurra, aunque la ciencia venga detrás diciendo que ocurrirá.
como ya les dije, todo lo del genoma humano se va a dar. Ahí va la tecnología poco a poco, poco a poco. Por lo menos ya se puede hacer la inseminación artificial y algunas otras cosas. Poco a poco se va a dar, más que pues falta, ¿verdad? Y en la actualidad muchos de ciencia ficción, como por ejemplo los que escriben esto de los bots y todo eso. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Son mejores que nosotros, que si pueden verla, chequenla. Y es de unos robots, ¿verdad? Es una cuestión futurista que habla un poquito de los robots que nos ayudan a hacer más cómoda nuestra vida, ¿sí? Y también hay una serie que se llama Black Mirror, que también si pueden, chequenla. También se trata también es ciencia ficción futurista. Están muy buenas las dos. Bueno, y tenemos aquí la investigación científica. La investigación científica se origina en ideas que se dan con experiencias personales, en observaciones de hechos y creencias y en presentimientos. O sea, puede ser en alguien que vio algo o en alguna creencia que tenga o simplemente un presentimiento, pero ahí se da la investigación científica, ¿sí? Las ideas son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para convertirse en un planteamiento más preciso y estructurado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros ya vimos mm, el pensamiento, ya vimos el conocimiento, ya vimos la ciencia, y ahora sigue un cuarto elemento, que lo vamos a ver hasta la unidad 2, que se llama la investigación científica. Para nosotros poder hacer investigación científica, pasamos los conceptos de conocimiento, pensamiento y ciencia. Y una vez que los identificamos, vamos a pasar a lo demás, ¿sí? Investigar significa seguir huellas o indagar. Y mezcla el pensamiento científico, el conocimiento científico y la investigación científica, la cual este, precisaremos en la unidad que sigue. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí está, ahí la dejamos y continuaremos. Hasta aquí tendríamos voy a agregar un video. Voy a agregar un video no hecho por mí. Agregar un video de una serie que se llama Cosmos, de Carl Sagan. Voy a agregarlo para ver un poquito esto que estuvimos platicando, un poquito de la dualidad de las ideas. Vamos a ponerlo y va a ser una de las cosas de los videos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí le dejamos por ahora. Hasta aquí sería la evaluación junto con el video también, que les pediré un resumen de ese video ahí en el Classroom. Ya les daré ahí las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí le dejamos. Este es el término de la sesión 2 de la unidad 1 de ciencias experimentales. Saludos.